Muy bien. Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia respecto al amparo ROL C-1718 del año 2012. Participa la Superintendencia de Banco, Instituciones Financieras, asiste don Carlos Fabián Tolosa, su director jurídico, y don Francisco Zúñiga Urbina, abogado, y el reclamante, don Carlos Quintana, tengo aquí en la información. El objetivo de la audiencia es ilustrar a este consejo respecto de las razones específicas que justificarían que la superintendencia solo comunica al mercado el nivel de solvencia de la banca y no los niveles de gestión de las mismas, incluso que hay informes tanto de gestión como de solvencia, siendo la discusión al mercado de las calificaciones circunscritas solamente al tema de solvencia. Y las características globales de la información de gestión, por ende, que se mantiene en reserva en este contexto. Dos consideraciones previas. La primera es que hay, por razones ocurridas en el curso de la mañana, que nos han sorprendido en el sentido de que no estaba en el plan de este consejo, dos consejeros no pueden asistir. Lo que hemos entendido es que hay una delegación a los consejeros presentes para que tomen esta gestión probatoria, esta audiencia, que es una audiencia que también está siendo grabada y que por tanto servirá de base a la deliberación que el resto del Consejo en pleno puede adoptar sobre la materia. Lo segundo es que a esta audiencia se ha llamado, no obstante que en situaciones similares el Consejo ha sido, si me permite la expresión, deferente con la posición sostenida por la Superintendencia de Banco, entendiendo que la difusión de los informes de gestión o similares podrían perturbar el debido cumplimiento de la función del organismo y eventualmente afectar el correcto funcionamiento del sistema bancario. No obstante, hay algunos elementos acompañados de los antecedentes y levantados también por el propio equipo del Consejo que justifican a nosotros, a nuestro juicio, una no hay de revisión, pero sí una profundización del análisis para efecto de la corrección. Ellos son los siguientes, que cuando se da a conocer el inicio del sistema a través del cual la Superintendencia de Bancos realiza sus informes de gestión y solvencia y clasifica a los bancos en función de los dos criterios, se señala inicialmente en el año 2001 que en una primera marcha blanca estos informes serían reservados, aspirándose a mandar a dar publicidad a los mismos. Sin embargo, sobre esta materia no ha habido evolución y se ha mantenido reservado los informes en circunstancias que inicialmente esa reserva parecía en los comunicados del 2001 circunscrita a la marcha blanca del procedimiento. De esto hace 12 años. En segundo lugar, cuando uno observa algunos informes de la Asociación Bancaria de América respecto de los niveles de revelación de los supervisores bancarios sobre aspectos de gestión y riesgo operacional, la situación no es uniforme. Hay países que tienen mayores niveles de difusión sobre estas informaciones y países que tienen menor nivel de información. Chile se encontraría entre los países con menor nivel de información, junto con, entiendo yo, Paraguay, El Salvador, Islas Caimán y otros. En otro extremo, con mayor nivel de información al mercado, uno encuentra países como Canadá y España, países que tienen reconocida calidad regulatoria y por tanto eso es un antecedente muy presente también. El tercer elemento que en algún sentido puede en perspectiva de largo plazo alterar las consideraciones que este Consejo ha sostenido, dice en relación con el componente Basilea 3, Pilar 3, no para la superintendencia, pero para el resto de los presentes, básicamente apunta eso a la disciplina de mercado como factor coadyuvante de la correcta regulación. Entonces uno dice, bueno,
la disciplina de mercado no se hace posible si no hay cierta difusión al mercado de los factores a cuya disciplina se aspira. Y aquí habría eventuales consideraciones respecto a difundir, ya no en contra de la correcta regulación, sino a favor de la misma, alguna información sobre estos factores. Entonces, en ese contexto, que son antecedentes nuevos aportados a este consejo, nuevo en el sentido de que no los habíamos ponderado explícitamente antes, le pareció al consejo su oportunidad conveniente indagar más a fondo respecto del modo en que en la actualidad la difusión, tanto de la nota de gestión como el informe de gestión que realiza la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, afectaría tanto el correcto funcionamiento de ese organismo y por ende del mercado regulado, como eventualmente el interés nacional en una versión algo más extrema de esa afectación. Esas son las consideraciones de contexto y por ende lo que hemos pedido en el oficio que convoca a esta audiencia es en lo posible que en los procedimientos que haga la Superintendencia se señalen las razones específicas que justificarían que solo se comunica al mercado el nivel de solvencia de la banca y no los niveles de gestión de la misma, y cuáles son las informaciones relativas al riesgo operacional de la banca contenidas en esos informes, cuya revelación impactaría negativamente en la confianza en el mercado y el correcto funcionamiento del sistema y por tanto las funciones del organismo, cuestión compatible con la cláusula de reserva del artículo 21 número 1. Las audiencias ante el Consejo suponen la posibilidad de que cada parte haga valer su posición en un plazo de 20 minutos, luego lo cual hay un espacio de 5 minutos de ser necesario para que cada quien complemente y eventualmente retruque la opinión de la contraria. Yo le doy la palabra por el tiempo conveniente, con un máximo de 20, inicialmente al señor Quintana y luego a la Superintendencia de Bancos, que podrá distribuir el tiempo su director jurídico y el abogado que hace su representación, señor Quintana. Muy bien, muchas gracias. En términos de contexto, yo he hecho este requerimiento porque como cliente del sistema financiero y observador de lo que ocurre en el mercado, he visto el nivel de clonaciones, el nivel de dificultades por riesgo operacional de la banca, que ha alcanzado cotas verdaderamente escandalosas, como ocurrió en la región de la Araucanía, en donde más bien fue el CERNAC y no el regulador del sector el que resolvió y llevó a la BIF, a la Asociación de Bancos, a tener que arreglar la situación con más de 2.000 clientes del sistema que habían sido defraudados por las facilidades que el sistema en términos de riesgo operacional está facilitando actualmente para la realización de ese tipo de fraude. Por otro lado, yo observo que en la estadística del CERNAC hay entidades que tienen también niveles de fraude o niveles de, ¿cómo se llama?, de confrontación con sus clientes que son francamente increíbles. En este caso, y por eso yo he pedido en particular lo del Banco de Chile, del cual yo soy cliente, con cuenta corriente vigente por más de 40 años, y que me he dado cuenta que lo que refleja el CERNAC es lo que ocurre en la realidad comercial de esa entidad. Y el CERNAC, en resumen, dice que al 2012 esa entidad es la campeona, y no porque tenga más clientes, sino en términos de reclamos no resueltos, porcentualmente comparado con todo el resto del sistema, es la número 1, y también es la número 1 en términos de problemas con los tarjetas abiertas. Entonces, eso me llevó a indagar un poco en términos de cuál es el rol de la superintendencia en el tema del riesgo operacional. Y como lo vi pasivo,
en cuanto a la situación de la Araucanía. Lo vi más pasivo que el mismo CERNAC. Entonces dije, bueno, ¿qué está ocurriendo con las auditorías del riesgo operacional que está haciendo? Por otro lado, entonces dije, no las publica, no publica a detalle y dado lo que hemos visto en el mundo, ya ahora saliendo de Chile, cómo el riesgo operacional ha significado para grandes entidades pérdidas colosales, como ocurrió en Société Générale, por ejemplo, en París, en donde un operador, por problemas de control de gestión interno, comprometió a la entidad en 5.000 millones de euros. Y así no voy a gastar más tiempo en otro tipo de cosas, pero si vamos al riesgo operacional, no en el sistema financiero, sino en los negocios, en nuestro país, tuvimos como Codelco perdió el riesgo operacional 300 y pico millones de dólares por un problema de control de gestión de un operador de su tesorería. En términos de riesgo operacional también hemos visto como el Banco de Chile fue sancionado por más de 3 millones de dólares por la Fed en Estados Unidos el año 2005 porque no tenía control sobre los flujos de dinero de sus clientes. Por lo tanto, también hay afectación del patrimonio de entidades financieras chilenas en montos significativos. Ahora, después que yo hice la presentación, vi un fallo de la Corte Suprema sobre un amparo del Consejo para la Transparencia, un fallo muy reciente ahora de enero, y en el cual la Corte Suprema dice que el contexto legal actual no le confiere al artículo 7 de la Ley General de Banco la calidad de ley de quórum calificado como para denegar información amparándose en que esto, que fue lo que me dijo a mí, que no me podía proporcionar la información porque esto era lo que conocían los funcionarios de la superintendencia en el desarrollo de sus labores. Ese fallo de la Corte Suprema es muy claro en el numeral octavo, creo que es. No, en el 11º del fallo, dictaminó con total claridad que el artículo 7 de la Ley General de Banco está dentro de una ley simple, cuyo contenido no se ajusta a las excepciones de la publicidad que contempla el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución, como va a atribuirle el carácter de quórum calificado, por lo que la CRIF no podía mantener su negativa amparada en esa legalidad. Ahora, eso es la parte legal, y en una consideración de orden práctico, a mí, ya como una cuestión de sentido común, me resulta incomprensible, por decirlo suavemente, que ya después de más de 10 años de controlar el riesgo operacional, de ver lo que sucede en los mercados internacionales y en nuestro propio país, la superintendencia, a mi juicio equivocadamente en este caso, siga optando por la opacidad. Eso es. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, me gustaría precisar un poco el contexto también en el cual se da esta solicitud de acceso a la información y el posterior requerimiento por la vía de amparo del Consejo. El señor Quintana, como lo ha manifestado en su presentación ante la Superintendencia, a fines del año pasado solicitó información específica sobre las evaluaciones del riesgo operacional del Banco de Chile y del resto de los bancos del sistema, pidiendo particularmente los fundamentos de la calificación del riesgo, de la evaluación del riesgo operacional, de la última evaluación del riesgo operacional del Banco de Chile, no solamente la evaluación de todos los bancos, sino también los fundamentos, en el caso particular del Banco de Chile, y adicionalmente también hace una mención a poder tener acceso a la calificación de gestión de todos los bancos del sistema, de cada uno de los bancos del sistema. Creo que es muy importante enfatizar esto y aclarar este punto, por cuanto la respuesta ante esa solicitud que emitió la Superintendencia justamente invocó la causal de reserva establecida en el artículo 21, número 5 de la Ley de Acceso a la Información, en cuanto la información a la cual se está pidiendo acceso estaba sujeta a la reserva
y se lo otorgara ese carácter de reservada por una disposición que cumplía por la exigencia constitucional en cuanto fue una ley de voto calificado, en este caso una ley dictada con anterioridad a la modificación constitucional y a la ley de acceso a la información. Posteriormente, cuando se nos pide informe a raíz del amparo que se está analizando en este consejo en esta oportunidad, se nos hacen estas otras consultas en relación a por qué se hace una divulgación parcial o se ha hecho divulgación parcial de información y se orienta la consulta básicamente a información general o agregada sobre algunos de los aspectos de las evaluaciones que hace la superintendencia. Entonces, para nosotros muy claro en primer lugar que la respuesta de la negativa, la respuesta al acceso a la consulta específica que hizo el señor Quintana ante la superintendencia tenía que ver con información que claramente a nuestro juicio está protegida y está regulada por el deber de reserva que está establecido en el artículo 7º de la Ley General de Banco, que establece un deber absoluto de reserva para los funcionarios de la superintendencia en términos de poder entregar cualquier información que haya tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones, y como lo hemos manifestado en muchas oportunidades, queremos extendernos un poco más después de esta presentación sobre aquello. Es básicamente la información básica del trabajo de supervisión de la superintendencia y el cumplimiento de las funciones que le han sido encomendadas por el legislador, el conocer todos los aspectos que tienen que ver con los elementos que son considerados en los procesos de evaluación de gestión de un banco, los procesos de supervisión que la ley mandata realizar anualmente, al menos una vez al año. Hay que hacer una visita a los bancos y hay que pronunciarse sobre los diversos aspectos que tienen que ver con la evaluación de gestión de los bancos, entre los cuales uno de ellos es el que tiene que ver con riesgo operacional. En ese contexto, entonces, es que nosotros entendemos, y así lo hemos sostenido, lo seguimos sosteniendo, que no tenemos ninguna posibilidad, porque tenemos una obligación legal de guardar reservas sobre esa información, porque es la información básica que obtenemos en nuestro proceso de supervisión y que la obtenemos fundamentalmente en la medida que la ley también establece este deber de reserva y esta protección para que nadie más pueda conocer de esta información que no sea obviamente el supervisor y las mismas entidades fiscalizadas. Hay otras vías que también les vamos a mencionar, con las cuales el público tiene protección y la institucionalidad se hace cargo de eso a través de la actuación de otros órganos del Estado, como el caso que el mismo señor Quintana menciona en cuanto al Servicio Nacional del Consumidor, y también otro tipo de herramientas que se utilizan como la clasificación privada de riesgo, que también se hace cargo de algunas de estas materias y que se entrega información pública en base a un proceso que lleva a cargo por órganos privados que están autorizados por ley bajo previo cumplimiento de algunos requisitos que se deben cumplir y está registrado y tener las calificaciones suficientes para poder realizar esa materia y entregar la información a la ciudadanía, a los clientes del banco, etc. Eso por una primera parte. En relación a lo que fue el comunicado de prensa que se emitió por parte de la Superintendencia en el año 2001 y de las posibles discrepancias, contradicciones que uno podría estar observando en cuanto a lo que ha sido la conducta posterior de la Superintendencia, no puedo dejar de reconocer que efectivamente no dejamos de reconocer en la Superintendencia que a lo mejor algún párrafo o renglón del comunicado de aquella época podría dar lugar a alguna interpretación de parte de la ciudadanía en cuanto a que se iba a hacer una divulgación mayor de toda la información de la que daba cuenta, información agregada que se hizo en aquella oportunidad, que no se especificaba en ninguna clasificación particular de banco, sino el resultado general de ese proceso de puesta en marcha de un proceso de evaluación nuevo, que se podía más adelante entregar información más detallada o permanente en cuanto a los resultados globales de la clasificación tanto de solvencia como de gestión de los bancos. Sin embargo, bajo los mismos parámetros, las mismas consideraciones que hemos obtenido inalterablemente a través del tiempo, nosotros hemos entendido dentro de nuestra facultad de interpretación que estamos también mandatados a entregar información sobre solvencia de los bancos. Y hemos informado a este consejo y por lo demás es un hecho público que consta en los debates de los ciudadanos, cosa que, como manifesté anteriormente, entendemos que está cubierta por el legislador en la medida que el diseño institucional global también contempla la participación de otros órganos del Estado y de otras instituciones que se hacen cargo de esta materia. El SENAC, como bien lo mencionó el señor Quintana, la clasificadora de riesgo también, como lo mencioné hace un momento. En definitiva, es en función de
información no puede ser entregada. Tenemos argumentos legales en términos de la prohibición absoluta en cuanto a la información que recibimos en nuestro proceso de supervisión. Y entendemos también que este último fallo, ya que lo mencionó el señor Quintana de la Corte Suprema, efectivamente lo que se refiere al tipo de información, y creo que es bastante concreto la resolución de la Corte Suprema, que más allá de que tenga un valor relativo al caso particular que se realizó, específicamente la Corte se hizo cargo de especificar bastante bien que esto se refería al tipo de información particular sobre la cual versaba esa solicitud de acceso a información, que era básicamente sobre el número de visitas, una información muy general que no daba cuenta en absoluto de un proceso de evaluación que haya hecho la Superintendencia de Banco, ni menos de los fundamentos de ese proceso de evaluación, ni de las consideraciones que haya tenido para tocar una determinada calificación, sino que en información muy general refería al número de visitas que se habían hecho a la institución fiscalizada. Consultas, presidente, solo agregar respecto de la sentencia de la tercera sala de la Corte Suprema, que más allá de los efectos relativos que la sentencia tiene, entendemos que no existe doctrina jurisprudencial uniforme por parte de los tribunales en relación a las normas que amparan los juegos secretos, tratándose de la actividad de fiscalización de la superintendencia de instituciones financieras. Y entendemos también de que la doctrina jurisprudencial no solo no es uniforme, sino que ambivalente, ¿no? Y naturalmente cambia en el tiempo. Un ejemplo de ello es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cambiaba notoriamente en el tiempo, desde las sentencias a la ley de prensa o las sentencias expedidas en el caso de TVN a hoy. Y por eso nosotros entendemos de que, naturalmente, habiendo además otros dos litigios judiciales en sede de reclamación pendiente de decisión de la Corte de Santiago, creo que sin que estas decisiones sean impedidas, difícilmente podemos entender que esa sentencia ha establecido una limitación jurisprudencial sólida a la que uno pudiera extraer consecuencias distintas a las que ya se han anunciado. Señor Quintana, ¿algo más que agregar? Brevemente, me da la impresión que la Superintendencia de Banco cree que los consumidores bancarios son menores de edad, a los cuales se les protege ocultándoles la información que pueda ser comprometedora de lo que ellos observan respecto a las entidades que tienen nuestro depósito. Lo cual a mí me parece, yo tengo bastantes años, por lo cual no creo necesario darle mi carácter de menor edad para que me lo administre la Superintendencia de Banco. La interpretación que ellos hacen sobre lo restrictivo del fallo de la Corte Suprema en relación al secreto bancario y el no carácter de ley de quórum calificado, me parece que es una interpretación muy particular, porque el fallo es medianamente claro. Si bien se refiere a la auditoría y al reclamo en particular, pero no hace ninguna limitación de que esté contrañido solamente a eso. De modo que no veo cómo se llega a darle el alcance y que es lo que la Superintendencia en su carta del 23 de noviembre que me dirigió a mí me arguyó como la razón para no darme a conocer estos indicadores. Ahora, respecto de cómo está en el mundo haciéndose eso y que hay países donde se hace, otros donde no se hace, la verdad es que sí, efectivamente, esto es algo nuevo, pero se ha ido estimando necesario y ha ido tomando cuerpo porque la magnitud de los riesgos operacionales en términos de los impactos que producen, como ya mencioné, puede llevar, hace que en realidad solo mirar los riesgos patrimoniales y de balance convencionales sean bastante limitados. Yo cité el caso de Sociedad Generale, pero también tenemos el caso, por ejemplo, de los fondos MADOS, donde el sistema financiero, un solo banco, Santander, tuvo que compensar clientes por más de 3.000 millones de dólares hace muy poco tiempo atrás. ¿Y por qué? Porque en realidad los fondos que él recomendaba a sus clientes
no fueron auditados razonablemente como para establecer que eran fondos auténticos. Entonces, yo creo que efectivamente no somos menores de edad en el mercado y estamos preparados para conocer la calidad de las entidades a las cuales los consumidores chilenos entregamos nuestro dinero. La calidad de gestión. Quisiera hacer una pregunta específica a la Superintendencia del Banco. Sin perjuicio del debate sobre la aplicación del artículo 6 de la Ley General del Banco, que presupone una revisión funcionaria del incremento de la causa de reserva, sobre lo cual hay bastante opinión y también pronunciamientos por parte del Consejo. Quisiera reconducir el debate en lo posible a la situación de otra causal, la vinculamiento número 1, es decir, hasta dónde la difusión en sí misma debe conocer asociada a gestión, distinguiendo entre lo que es la difusión de la nota de gestión respecto a lo que es la información acerca del informe de gestión, que pudiese perturbar el correcto funcionamiento de la organización del mercado financiero eventualmente a nivel nacional y cómo percibir la evolución internacional en esta materia. Uno, por estas razones, conoce los alcances que están teniendo las notas de gestión de riesgo, la información de IFRS, la tendencia, mencionábamos antes en Basilea 3, Pilar 3, sobre disciplina de mercado, nos advierte cómo la disciplina de mercado pueda generarse sin conocimiento por parte del mercado de la información, etc. Entonces, perciben ustedes una evolución, una tendencia que es el sentido y pronunciamiento de lo posible, lo más específico respecto del daño que significaría para el artículo, para la causal protegida por el 21 número 1, la difusión hoy día, tanto de la nota de gestión, porque lo que Henderson Quintana pide en la nota de gestión respecto a toda la banca y el informe específico del Banco de Chile. Son dos categorías distintas de información vinculadas a algún nivel de desagregación diversa. Nada por la disposición constitucional del artículo 8, que obviamente va a calificar como tal esta ley en la medida que se refiere a los mismos bienes jurídicos protegidos que están contemplados en la Constitución. Se puede afectar el derecho a algunas personas, se puede incluir el interés de la seguridad nacional y también se puede representar algún entorpecimiento en el desarrollo de las labores de la superintendencia, en este caso particular. Y al respecto yo quiero ahondar un poquito más en lo que significa el proceso de evaluación de gestión. El proceso de evaluación de gestión, como se puede tomar conocimiento a la lectura del capítulo 1.13 de la norma de la Superintendencia de Banco, establece una serie de consideraciones, como decía, cualitativas, de aspectos que son evaluados para llegar a esa calificación final. La calificación, de acuerdo a lo que dispone la ley, reconoce tres niveles. Una calificación de nivel A, B o C. Pero la forma en que se llega a esa calificación es absolutamente discrecional por parte de la superintendencia en función de la evaluación específica de cada uno de esos componentes que son examinados en los procesos de supervisión. Y por lo tanto, y a lo mejor de una manera que puede representar una forma más fácil de entender esta materia, es si nosotros estamos hablando de riesgo de crédito, por dentro del proceso de evaluación de gestión, y el mismo supervisión, después de analizar todo lo que son políticas, involucramiento del director de la definición de política, la gerencia específica, ve que primero puede haber muchos casos que no están bien definidas las políticas, que no hay planificación del directorio de las políticas, puede haber una mala calificación del aspecto relacionado a política crediticia y al riesgo relacionado a política crediticia, tanto porque no hay involucramiento directo y seguimiento al directorio de la alta gerencia, porque hay una mala aplicación de la política crediticia definida por el directorio, porque se observa discrepancia entre el modelo de otorgamiento de crédito que define una institución financiera y el mercado objetivo que está abarcando. Hay inconsistencia en ese modelo, o sea, hay cosas que tienen que ver con definiciones de negocio y que en definitiva representan aspectos sustanciales de la gestión del negocio del propio banco, que al ser conocidas por parte tanto del público como de la competencia, claramente debilitarían el proceso
de supervisión futuro que podría hacer la superintendencia en relación a esta entidad particular fiscalizada. O sea, es muy difícil poder determinar por qué, sin conocer los fundamentos, un banco está clasificado en A, B o C de gestión. Un banco puede estar clasificado en B de gestión por aspectos tan específicos como los que yo estoy mencionando, por una mezcla, un mix de varias debilidades menores en cada uno de los aspectos que son considerados dentro del proceso de evaluación de gestión. Eso necesariamente unido a este deber legal que nosotros entendemos que tenemos dentro del proceso de supervisión o de fiscalización general, es el que nos hace llegar al convencimiento que no se puede entregar esa información. No es, y quiero aprovechar la oportunidad de aclararlo, por si quedó alguna duda de mi intervención anterior, que nosotros pensemos que los ciudadanos son menores de edad, que no tengan la capacidad o la capacidad o la madurez suficiente o las competencias suficientes para poder interpretar adecuadamente la información. Lo que pasa es que nunca van a tener acceso a toda la información necesaria por imperativo legal para poder realmente saber y calibrar lo suficientemente bien en forma correcta por qué la nota que se está tocando la superintendencia en este proceso de supervisión o de evaluación de gestión. Por lo tanto, si bien es cierto, uno podría llegar a pensar, bueno, ¿por qué no solamente se da la nota? Entendemos que si ese fuera el caso, efectivamente se generaría una simetría, o una simetría tal de información que podría tener estas consecuencias, no por un tema de discapacidad o de respetar, digamos, a los ciudadanos, a los clientes bancarios, sino porque las consecuencias lógicas que entendemos de este proceso, de este marco regulatorio que norma todo lo que tiene que ver con este proceso de supervisión, establecen la obligatoriedad de realizar un análisis cualitativo de la gestión de los bancos y por otro lado establece claramente por un fundamento que está en todos los marcos regulatorios a nivel comparado internacional la necesidad de mantener esta reserva de manera tal de facilitar ese proceso de acceso a la información por parte del supervisor que le permita cumplir de forma preventiva con la función de protección y de estabilidad del sistema financiero. A eso se refiere. Y así, como en el aspecto de política de decreto, en cada uno de los aspectos que tienen que ver con la evaluación de gestión, uno puede enfrentarse a la misma situación. Todo como enfrenta el tema de tesorería del banco, cómo se adecúa los sistemas de tesorería, los controles de tesorería, a la realidad del banco, al tamaño, al nicho de negocios que se enfrenta. Todo esto se ve refrendado en opiniones que son del carácter, o de evaluaciones que son del carácter de cumplimiento material, cumplimiento aceptable, debilidades menores. Son ese tipo de conceptos el resultado final del proceso de evaluación de cada uno de estos elementos que están contemplados en el capítulo 1.13, que en definitiva llevan a establecer una nota final en esta categoría A, B, C. Entonces, es muy complejo por la naturaleza de la información y del proceso poder entregar información sin generar la posibilidad de que efectivamente esto conlleve a una mala interpretación. Es muy sensible, esto se ha transformado, lo voy a decir en una expresión cliché, pero se ha transformado porque efectivamente la realidad empírica lo ha demostrado. Una mala información, una información mal interpretada por parte del público puede generar hasta corridas bancarias que son elementos, digamos, que han estado presentes en la historia de las instituciones financieras. Si los ciudadanos ven un banco que tiene una muy buena clasificación de solvencia, pero que puede aparecer en categoría B de gestión o C de gestión, y no se sabe por qué está, que puede ser la suma de varios factores de debilidades menores que están en el contexto de un proceso de mejora, de requerimientos de mejora, a juicio de la superintendencia claramente podría tener un impacto importante en el sistema. Muy bien, yo extraordinariamente quiero ofrecer la posibilidad de que documentos que puedan acreditar lo que se ha firmado acá se puedan presentar a este consejo dentro incluso de los próximos 5 días hábiles, es decir, hasta el próximo miércoles, de modo de, por ejemplo, complementar o entonces contrarrestar las averiguaciones que el consejo ha hecho respecto de tendencias internacionales o criterios de Basilea, de modo que vamos a acompañar las declaraciones con algún fundamento que permita tenerlas por acreditar y por tanto considerarlas al momento de resolver. Entonces, podría más van a permitir
entendido el propósito de la audiencia, si algún fin, muchas gracias.